La historia del espionaje está imbricada con la formación de los estados modernos. En los siglos XV y XVI, el Imperio Español, el británico y el otomano urdieron redes extensas de espías cuya misión era informar sobre los avances de sus rivales. Si bien el espionaje se agudiza en periodos de conflicto, en tiempos de paz se mueve entre las sombras. Durante el siglo XX surgieron las agencias de inteligencia dedicadas a espiar no solo a los extranjeros, sino a los propios ciudadanos. Su contraparte, los espías que actúan en favor de la gente común, son los denunciantes que filtran millones de documentos a la prensa. Algunos de los golpes más ambiciosos del periodismo han dependido de los empleados que deciden traicionar a sus gobiernos y sus empresas para divulgar información de otra forma inconseguible. Nuestra intención en estas páginas fue equilibrar la imagen enigmática de los espías con la escabrosa realidad que viven tanto los afectados por el espionaje como los propios agentes, cuyo destino puede ser la ruina personal. Buenas noches, gracias por estar sintonizando este programa y espero que estén teniendo un final de mes inspirador. Aquí hoy, en este final de mes, nos toca pues cerrar el tema que hemos estado explorando, es decir, el de espías. Y tras haber ido pues, de la dimensión más diminuta de la materia hasta el cosmos, y tras haber nos metimos al escondrijo para espiar a los quetzales y a las águilas con la cámara, pues ahora, como nos gusta cerrar aquí los temas, nos vamos a llevar hacia la narrativa, ¿no? A los espías en la literatura y a lo mejor también en la gran pantalla, porque ciertamente muchas de estas obras se terminan adaptando. Entonces, para celebrar a estos autores y personajes que nos atrapan con sus intrigas, que además siempre tienen en común que se adentran en terrenos que les son ajenos, ¿no? Y pues todo con el fin de resolver algún misterio, cuando no un crimen, y ya sea que sean investigadores privados, detectives obstinados, agentes encubiertos o directamente espías internacionales, la verdad es que pocas venas narrativas resultan tan irresistibles. Así que para liderar esta investigación, contamos con un diestro detective de las letras, diría yo, que es Martín Solares, nuestro agente encubierto, que hoy se revelará, y que les cuento brevemente que es autor de las novelas No manden flores, la cual fue traducida al inglés, francés, polaco, y finalista del Violet Noir, y también es autor de Los Minutos Negros, traducida a 6 idiomas, finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, el Antonin Artaud, el Bibliothèque de Literaturas Públicas, Literaturas Policíacas de Francia, elegido por el Times Literary Supplement como una de las mejores novelas publicadas ese año y adaptada en el cine en el 2022. Y ha ganado 3 premios nacionales de literatura, el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas, el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada y Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta, además del International Book Award for Best Mystery Novel. Disculpen mi inglés. Este año se publicará la tercera entrega de la trilogía que está desarrollando ahora, que es 14 colmillos, o sea que es probablemente el final de esa saga y que ocurre en el conflictivo París de los años 20, que está inundado de espías, anarquistas y asesinos, y que juega un poco con la precisión histórica y de ahí pues enalborar, ¿no? la imaginación fantástica. Así que Martín, pues un verdadero gusto. Es un placer. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Encantado de estar aquí. Aquí doble celebrando que escuché que entregaste ya tu tercera novela. Sí. Tercera de esa saga. Sí, salvo que haya una conspiración para detenerla, todo indica que va a salir en agosto, en la editorial de siempre. Buenísimo. Y es la tercera parte de la saga 14 colmillos, efectivamente, en la cual durante 5 años me dediqué a seguir yo también a un espía de la policía parisina en los años 20 que debe infiltrar como su primera misión en la Tierra al movimiento surrealista y seguir a los dirigentes y entrevistarlos y robarles cierta información que ellos están guardando celosamente, ¿no? Fantástico, pues ya tendremos ocasión de cuando salga, invitarte nuevamente a hablar ya que la leamos, ¿no? Sí. Pero por lo pronto, como quedémonos con los espías, y porque también previo al programa me dijiste algo que me sorprendió, porque yo no me había preguntado, pues desde cuándo empieza la tradición de los espías en las letras, en la narrativa. Y tú le llegaste más lejos de lo que yo había pensado, ¿no? Sí, no, es impresionante que prácticamente los espías empezaron en Europa
con la literatura misma. Si tú revisas el capítulo número 10 de la Ilíada, te vas a encontrar lo que, en mi opinión, es el capítulo más fascinante. Después de que los griegos se llevan una serie de reveses espantosos y que los tienen contra las arenas del mar y contra el agua del mar, los troyanos, se ven obligados a buscar otra cosa que hacer, alguna estrategia secreta que tome por sorpresa a los troyanos. Y entonces deciden enviar a los dos mejores guerreros que tienen, al más listo, que es Ulises, y al más bravo, que es Diomedes, porque Aquiles está de vacaciones, no quiere pelear el muchacho. Bueno, entonces estos, sabiendo el riesgo inmenso que van a correr, deciden atravesar por la noche el campamento troyano, el campo de batalla que en esa tarde se llenó de cadáveres y que aún no han terminado de recogerlos. Entonces, y muchos ya los dejaron ahí para que fueran pasto de las aves y de los animales de presa. Entonces, vistiendo ropas súper delgadas y las armas más afiladas y más resistentes que pudieron encontrar, Ulises y Diomedes cruzan, van saltando cadáveres toda la noche con una iluminación muy tenue hasta que llegan casi a las puertas de Troya. Ahí no pueden atravesar, su plan es llegar y matar a los príncipes troyanos que están propiciando esa guerra. Pero se topan en el camino con Dolón, otro espía muy bravo que los troyanos mandaron a su vez a espiar a los griegos con un cometido muy parecido. Entonces se hace un combate entre ellos y obviamente, como son 2 contra 1, lo retienen y lo interrogan, ¿no? Entonces ese capítulo que es fascinante, que termina con que ellos se dan cuenta que hay una manera de entrar a una parte del campamento troyano y entran y empiezan a hacer una matazón brutal porque la gente se despierta y reparan ellos, es uno de los mejores capítulos que hay en la Ilíada. Es la aventura nocturna de Ulises y de Diomedes, en la que es de noche, no tienen una brizna de luz, saben que tienen poco tiempo para entrar y salir, y que si no consiguen hacer eso antes de que amanezca, pues ellos van a perecer, ¿no? Misión fallida. Es una misión increíble. Letal. Sí, te voy a decir que yo traté de hacer esa misión, la traté de recuperar y de contarla en una novela que se llama No manden flores. Inspirado por esa estrategia es lo que yo quise hacer. Inventé 2 policías que tenían que atravesar el estado de Tamaulipas para espiar a los grupos delictivos y ver quién de ellos secuestró a una mujer, ¿no? Entonces fue pues la novela más ambiciosa de mi vida, No manden flores, en la cual traté de rescatar todas las historias de horror que me habían estado contando sobre el estado de Tamaulipas en esos años y hacer una historia muy humana, de una búsqueda indispensable y tratar de horadar el secreto que todos esos grupos han estado forjando alrededor de ellos, ¿no? Eso fue lo que quise hacer. Pero bueno, regresando a la historia de los espías, si uno salta, por ejemplo, a los 3 mosqueteros, se encuentra con que hay una fascinante mujer espía, quizá la primer gran mujer fatal, que es Milady de Winter. Es una mujer bellísima, que solamente aparece en los lugares y en los momentos más espectaculares, en las fiestas más exclusivas en Francia, donde aparece la reina misma, y ella tiene el papel de engañar a D'Artagnan y a varios de los mosqueteros para que ella pueda practicar un robo que va a favorecer a una potencia enemiga de la reina de Francia. Entonces, Milady de Winter es un personaje fascinante y el bobo de D'Artagnan, cada vez que la ve, cae redondito, ¿no? O sea, no hay manera de resistirse a la combinación de belleza y astucia absoluta, ¿no? Nunca va armada Milady de Winter, ¿no? Pero la belleza, exactamente, y la inteligencia y su sagacidad hacen de ella quizá el criminal más peligroso de los 3 mosqueteros. Después de ahí, bueno, puede uno saltar, por ejemplo, a Kim, esta novela fascinante de Rudyard Kipling, en la cual un espía británico que está en la India adopta de alguna manera a un muchacho muy listo, que aprendió inglés y que le ayuda a recabar cierta información. Y cuando el niño, que se llama Kim, comprende qué es lo que está en juego y que el otro es un espía, pues le pide que le enseñe a ser un espía también. Y lo primero que le enseña el británico es el juego de la memoria. Es un juego famosísimo, en el cual pone 20 o 30 objetos sobre una manta, le pide a Kim que memorice cuáles son, en qué posición está, y la vuelve a ocultar. Entonces el niño tiene que reproducir todo, ¿no? Y su vida depende de eso progresivamente, porque los retos que le esperan dependen de tener una memoria exacta e instantánea, casi fotográfica. Entonces es una novela preciosa en la cual se le apuesta la supervivencia a la memoria. Eso me parece muy bello. Muy bonito. Sí. Y que además de esos tienen en común pues todos los agentes encubiertos, ¿no? Sí. Que tienen un momento en que pueden ver algo, ¿no? Sí.
Y en ese es su única oportunidad de captarlo. Sí, y de ahí llegamos a la parodia, ¿no? Personajes que casi hicieron una tomografía axial computarizada de la escena, así en ese momento, y otros que no entendieron nada de lo que vieron, ¿no? Exacto. Pero ese es exactamente el momento en el cual se tiene que manifestar esa potencia de esos espías, ¿no? Los espías siempre han tenido que ser más sagaces que el 80% de la humanidad. Y el reto principal para un espía siempre es la mentira, ¿no? Claro. Te había traído un esquema, que no sé si quieres que te muestre. Sí, podemos verlo. Sí, pues mira. Para significar la diferencia de, o en qué se distingue una novela policíaca de una de espías, ¿no? Tradicional, sí. Mira, yo desde que me hablaste que ibas a hacer un programa de espías, estaba yo muy emocionado, porque para mí las novelas de espionaje son la hija más afortunada que tuvo la novela policíaca en los años 60 y 70. Además es el callejón más tenebroso que tú puedes ver en todas las novelas de aventuras. En la mayoría de las novelas de aventuras, una vez que tú encuentras quién es el enemigo del héroe, pues ya sabes que va a haber una serie de enfrentamientos cara a cara. Pero en la novela de espías eso no se revela hasta que es demasiado tarde, ¿no? A veces después del último balazo entendemos quiénes eran realmente los otros, ¿sí? Claro. Si una novela policíaca tiene... Mira, es una especie de relámpago en el cual las dos fuerzas siempre están luchando como un juego de vencidas brutal, ¿sí? Y van contando la historia de los personajes y sus dramas, y con eso hacen el retrato de una ciudad y de un país y de un momento histórico. La novela de espionaje tiene que añadirle una serie de capas de mentiras. Para que el protagonista pueda conocer una brizna de la verdad, tiene que desactivar una mentira, que va de la más inocente a la más farragosa, a la más complicada, a la más siniestra, hasta una mentira que parece la verdad, ¿no? Misma, pero no lo es. Entonces, una vez que llegan a este punto, en el cual por fin en la novela policíaca suele haber una especie de confesión de la parte rival, en la novela de espías, usualmente al espía le queda ya poco tiempo de vida, o no puede seguir ahí bajo riesgo de su vida y tiene que volver a atravesar todas las capas de mentiras y escapar en el menor tiempo posible, ¿no? Claro. Entonces, esa es la gran diferencia entre una novela de... O morir en el intento. O morir en el intento, efectivamente. Oye, pero, ¿sabes qué, Martín? Se nos está acabando el primer bloque. Ah, claro. Entonces, está muy bien. Como lo dejamos ahí en tensión, ¿no? Sí. ¿Qué le pasará a este espía? ¿Sobrevivirá o no sobrevivirá? Lo que sí sabemos es que ustedes no le cambien. Vamos y venimos para seguir hablando con Martín Solares. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue. Y listo. Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que no le cambiaron y si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos hablando de espías en la literatura, de espías en la narrativa, con Martín Solares, que justo ahorita nos iba a revelar cuál es, a su juicio, la cima artística de las novelas sobre espías, ¿no? Sí. Espionaje. Pues es que es un tema apasionante porque la gente, algunos críticos siempre han dicho que la novela policíaca y la novela de espionaje no tienen ningún valor artístico, pero hay por lo menos 2 o 3 novelas que son tan buenas como la mejor de las tragedias griegas. Okay. Mira, para mí hay una que mencionó mi maestro, Federico Campbell, La máscara de Dimitrios. Es de un profesor de historia aburridísimo que se va unas semanas a Turquía de vacaciones y ve una noticia de una muerte supuesta en el periódico y empieza a investigar para ver si
comienza un nuevo libro de historia sobre Turquía a partir de un asesinato, ¿no? Pero a medida que empieza a investigar sobre este cadáver, se da cuenta que es un falso cadáver, ¿no? Que en realidad encubre a una serie de mafiosos, de los cuales ese quería desaparecer y no les conviene que este hombre esté investigando. La máscara de Dimitrios te revela que en ningún país del mundo es necesario un gran especialista ni buscar demasiado para encontrar una conspiración criminal, ¿no? Que están casi al alcance de la vista, ¿no? Y es una de las novelas más perfectas que yo he visto, de las más divertidas también, no en cuanto al sentido del humor, sino en cuanto a la novedad de las peripecias, ¿no? Todo es nuevo, todo es peligroso. Una biblioteca se puede volver una trampa mortal para los personajes y eso es fascinante, ¿no? Está buenísimo. Sí, no, es increíble. Otra que para mí es el equivalente de Edipo Rey dentro de las novelas policíacas, es ni más ni menos que una novela de John le Carré, este espía inglés que se fue a vivir a Francia y que adoptó ese nombre en homenaje a los franceses, ¿no? Ese pensamiento tan cartesiano, ¿no? John le Carré escribió El espía que volvió del frío. Es un sí, clásico, que es ¿no? la película es pesadillesca, parece casi una cosa de Kafka, ¿no? Pero la novela es perfecta como una tragedia griega, ¿no? Y el final es redondo como un balazo dado a traición por la espalda. O sea, es una cosa espectacular, así, en la cual comienza y termina en el mismo tiempo, minuto y lugar en el que termina en el momento en que empezó, nada más que todos los papeles cambian un poquito. La interpretación. Exacto. Y es sobre, fue escrita en el punto más alto de la Guerra Fría, como muchas otras novelas estupendas que iban a ocurrir después. García Márquez siempre dijo que tenía una novela de espías entre sus 10 novelas preferidas, y era El Chacal, de Frederick Forsyth, que ha tenido 2 adaptaciones cinematográficas. Sí. La última con Bruce Willis. Esa me tocó ver. Sí, esa es buena. Y la anterior, la que se hizo en Francia en los años 70, aún mejor. También. Es una novela sobre un complot para matar al presidente de Francia, Charles de Gaulle, y nos demuestra que una sola persona, muy organizada y competente, puede llegar a donde sea, incluso a los palacios presidenciales más exclusivos y más vigilados. Y la manera como ese hombre va organizando su vida cotidiana y va ocultando sus datos y las pistas que lo conducen a sus contratistas, es también magistral, ¿no? Porque es la invención de una mentira. Y una vez que termina la novela, nos damos cuenta que el espía resulta en alguna dimensión superior a sus perseguidores, ¿no? A pesar de que pues, su misión era moralmente reprobable, por supuesto, matar a otra persona, ¿no? Sí. Pero es una novela perfecta también, esas 3. Y luego una que veo que tienes ahí, tú que eres lector de Ian McEwan, ¿no? Aquí tengo, exactamente, El Inocente. El Inocente de Ian McEwan. Sí. Mira, si el protagonista fuera plomero, no sería lo mismo esta novela. Pero el protagonista es un joven espía, al cual mandan de Inglaterra a Berlín, a la Berlín ocupada posterior a la Segunda Guerra Mundial, a que haga un trabajo burocrático muy preciso, a que se meta por las cañerías de Berlín y que instale escuchas en los aparatos telefónicos del gobierno extranjero, del gobierno de Berlín. Y bueno, lo hace de una manera matemática, pero lo interesante de esa historia, pues lo hace de manera matemática hasta que se mezcla él en una historia absolutamente cruenta, ¿no? En la cual nadie podía predecir que él iba a estar ahí presente. ¿Sí? Lo fascinante es que Ian McEwan, esta vendría siendo su novela más costumbrista, porque nos cuenta si desayunaba un croissant, si desayunaba un sándwich de jamón, y cada uno de esos detalles se vuelven vitales. Cada vez que veo a un viejito, al mismo viejito leyendo el periódico en una banca, al principio es costumbrismo, después eso es aterrorizante, o sea, porque es una red de vigías que lo están cercando de un modo cada vez más preciso, ¿no? Claro. Entonces, hasta el costumbrismo cambia cuando tú modificas uno de sus ingredientes, ¿no? Oye, y te hizo película porque veo en la portada que está Anthony Hopkins. Exactamente. No está nada mal la película, pero la novela, Dios mío, la visión de la vida cotidiana minuciosamente descrita de un espía que no puede confiarse con nadie y que le sucede algo cruel y necesita una escucha y confía en una persona y con eso provoca una catarata de acontecimientos brutales internacionales, es fascinante, ¿no? Es una cosa, una de las mejores de Ian McEwan, de las que más he disfrutado yo de ese autor inglés, que es todo es sobresaliente, ¿no? Oye, ¿y en el terreno mexicano? Sí, bueno, en el terreno mexicano hay por lo menos un caso muy digno, que es La cabeza de la hidra, que tú también conoces muy bien, por cierto. Es una novela de Carlos Fuentes.
Esa la hizo él justamente en los años 70, cuando estaba a tope el conflicto entre México y otras potencias petroleras, en el cual México sufría muchas presiones por subir o bajar el precio del petróleo y por alinearse o no con los productores de petróleo del continente africano. Toda comparación con la realidad. Sí, es mera coincidencia. Sí, como siempre ocurre en las novelas de Carlos Fuentes, hay una prosa que se impone y que se vuelve gradualmente la protagonista de la historia. Eso creo yo que le afecta un poquito a la resolución como novela de espías, pero el planteamiento es grandioso, sí. Empieza con que el detective, que no está en un Rolls Royce, que no tiene una nave, un coche que se transforma en nave voladora, se tiene que ir a su oficina en pecero, en México en los años 70, agarrado de un tubo, ¿no? Y es un espía de primer mundo. Lo simpático que hizo Carlos Fuentes es que, queriendo emular justamente novelas tan perfectas como El espía que llegó del frío, en esa primera escena en la que el espía se sube al pecero, los otros 8 personas que están en el mismo espacio resultan personajes que van a ir apareciendo más adelante, ¿no? Lo cual es un gesto magnífico, muy juguetón, que le da mucha vida a las siguientes partes de la novela, ¿no? Es como un dramatis persona, que lo ubica él en ese capítulo para decir, vamos a hacer una novela policíaca con 2 monjas, una muchacha universitaria espectacularmente guapa, 2 sujetos de miras muy macabras, un hombre elegante hasta la médula y el espía, ¿no? Y todo eso se va volviendo realidad, y para mí es lo mejor, esa estratagema de Fuentes, en la cual vemos también al detective comiendo quesadillas de repente, a diferencia de los martinis tan perfectos de James Bond, ¿no? Claro. No, es muy divertido ver una espía a la mexicana en esa versión de James Bond. Claro, es que se presta, pues... De Carlos Fuentes. Como decías, de Carlos Fuentes, como... es bonita esta idea del costumbrismo en que cada novela de espías sucede en un contexto diferente, y entonces a fuerza te están hablando de un lugar también, ¿no? Así es. Y por supuesto que un espía que iba a comer tacos de chicharrón, ¿no? Pues porque... Exactamente. Sí, fíjate que yo siempre he dicho que la novela de espionaje es una hija, una ramita de la novela policíaca, que a su vez es una nieta de la novela de aventuras. La novela de aventuras para mí es la gran mamá, la novela original, ¿no? Ahí tenemos a los guerreros, a los mosqueteros, a los duelistas, a los viajeros que van al confín del mundo, y de repente surgieron a finales del siglo XIX estos personajes fabulosos que vemos en las novelas de Wilkie Collins o de Conan Doyle, y de ahí, mira, te lo podría enseñar con escrito. También si tú quieres, la evolución de... Podemos ver la evolución rápidamente de la novela policial. Mira, uno de los primeros detectives que surgieron fueron los detectives supercerebrales. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es el ejemplo clásico, y después del Hércules Poirot, que avanzaban con su lupa en la mano, revisando cada detalle porque saben que cobra una importancia crucial, y que se dan el lujo de tener pequeñas excentricidades y extravagancias, ¿no? Exacto. El violín que toca Sherlock Holmes, la cocaína que se mete de repente inyectada, cuando entonces la cocaína era otra cosa, pero son diletantes de algún modo. Poirot ya es un policía serio, pero Sherlock Holmes es un diletante, es un cuate que vive de sus placeres, no vive de investigar, que es lo que a él le gusta, y de curiosear, ¿no? Y sin salir a veces de su oficina, resuelve los casos más complejos que te puedas imaginar, ¿no? El siguiente paso serían los detectives pata de perro, los detectives que sí salen a buscar la ciudad, que la recorren. Jugársela. Exactamente, como Hammett y Chandler, ¿no? Sam Spade, Philip Marlowe son los 2 ejemplos más clave. Exactamente, clave. Y después tenemos un giro brutal, que el protagonista de las siguientes novelas policíacas más exitosas fueron los que inventó Patricia Highsmith, en los cuales Highsmith le dio un giro, y los malvados, que son una especie de felinos muy taimados, cuidadosísimos y brutales, que tienen unas garras tremendas, se vuelven los protagonistas de la novela. Como Ripley. Sí. Exactamente, Ripley sería el caso que traté de dibujar aquí, ¿no? Después eso pegó tan fuerte que la gente pidió más novelas así, y llegamos al nivel Aníbal Lecter, ¿no? El nivel en el cual tenemos a los asesinos de serie no solamente provocando, sino resolviendo problemas, como en el caso de la novela Aníbal, en la cual él ayuda a la investigadora, ¿no? Y bueno, y siempre, de aquí hasta acá, hemos tenido viva y escondida, pero no nos percatamos que estuvo ahí siempre, a la novela de espionaje, ¿no? Que es lo mismo que las novelas de policías, pero con mayor secreto y con la presencia perpetua de la mentira en cada una de sus tramas.
Esa sería rápidamente la evolución de la novela policial. Por ahí más o menos escondida está el complot mongol, ¿verdad? Claro que sí. Siempre, en las espías a lo mejor lo que está en juego es más grande, ¿no? Es algo... Sí, casi siempre es de dimensiones internacionales. Sí. O de potencias económicas, ¿no? A veces una pieza de información robada es valiosísima porque puede alterar el éxito o el fracaso de una compañía. Sí, claro. O desenmascarar a un político. Exactamente. Complot exactamente para sacar del camino a un rival en la política. Esos suelen ser los casos de las novelas de espías, pero se unen con los temas iniciales de Sherlock Holmes y de Hércules Poirot y del propio Wilkie Collins, porque desde el principio, desde que nació la novela policíaca, no perdía la dimensión nacional e internacional de los crímenes, ¿no? En Wilkie Collins, en La Piedra Lunar, te encuentras a un sujeto muerto vestido como un guerrero hindú a las afueras de un castillo británico. Entonces, ¿qué está haciendo un guerrero hindú aquí, no? Sí. Y ahí empieza una historia fabulosa, ¿no? Que se va volviendo cada vez más y más compleja. Y esto tiene de fascinante tanto la novela de espías como la novela de policíaca. Se va abriendo de manera que todo el mundo cabe. O sea, parecería que es un rincón perdido de Gran Bretaña y de repente estamos viendo ahí hasta Nueva York, ¿no? África, todo cabe poco progresivamente en esas novelas. Si la novela policíaca se concentra en una ciudad, la novela de espías se abre al mundo. Pues eso. Muy bien, Martín, pues se nos fue el tiempo, tristemente, como siempre pasa, pero bueno, confío en que será la primera de varias visitas. Encantado. Entonces ya te volveremos a tener aquí. Me queda a ustedes decirles que, bueno, tenía yo aquí un dato que se los va a dar igual. Agatha Christie, que ahorita estaba mencionando Martín, fíjense que es la segunda, o sea, es la segunda autora más vendida de la historia, solo después de Shakespeare. Sí. Solo después de Shakespeare. Y se calcula, ¿no? O sea, sus 85 libros, que no son pocos, han vendido más de 2,000 millones de ejemplares, lo cual nada más les da una idea de qué tan llamativo y qué es lo que no podemos, ¿no? Evitar de este tipo de literatura. Nos cerramos mes, se acabaron espías, no les puedo revelar como yo espía que soy cuál es nuestro siguiente tema, para eso van a tener que sintonizar la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal y abriremos el tema de verano.